Buenos días, cordial saludos. Esta es la explicación de la fase 5, presentación del proyecto presentado por mi nombre Miguel Ángel Vázquez y mi compañero Joan Sebastián Oviedo. Primera explicación de la fase 2. Síntesis de diseño. Para la fase número 2 se nos asignó un tipo de search en el cual definiremos sus aspectos geométricos y haremos la evaluación de las cargas externas que actúen sobre la estructura. Recordando que la longitud de esta estructura es de 6 metros y cada uno tendremos 6 tramos, por lo tanto cada uno de los metros tendrá una longitud de 1 metro. La separación entre cada una de las cerchas es de 3 metros y tendremos de frente de fondo 18 metros y se construirá con un perfil de acero estructural a 36 de ángulo de piernas iguales doble. Por lo tanto, observamos en pantalla la estructura con cada uno de sus aspectos geométricos divididos en nodos y el ángulo de perfil doble. Tendremos en cuenta la longitud de la cuerda superior, el área de influencia de separación y la velocidad del viento, como observamos en pantalla. Seguido a esto calcularemos la longitud de cada uno de los tramos. Primero vamos a aplicar las identidades trigonométricas para conocer la altura máxima del punto DJ. Seguido a esto vamos a calcular los primeros tramos, que son los tramos inferiores AL, QJ, JI, HJ. Y recordemos que si la longitud total es de 6 metros, lo dividimos entre 6 tramos que cada uno, y esto tendrá una equivalencia a 1 metro en total. Seguido a esto calcularemos la parte superior. Para esto tendremos en cuenta la longitud de la cuerda superior, que es de 6.928 metros dividido en 6 tramos, como ya definimos, y nos da un total de 1.1547. Como estos también son equivalentes, cada uno de los nodos tendrán equivalencias e iguales sus valores. Seguido a esto vamos a definir el tercer tramo, que son las rectas interiores que se encuentran dentro de los triángulos, y para esto vamos a tener en cuenta que las equivalencias son secuenciales, es decir, que tienen una conexión ya que forman un triángulo. Por lo tanto, DJ, que es la altura máxima, tiene una conexión con el punto BL y CQ. Si dividimos DJ entre 3, vamos a obtener BL, que es 0.5766, y dividimos DJ entre 3 y lo multiplicamos por 2, ya que es el segundo tramo, obtenemos CQ, que es igual a 1.1553. Ahora calcularemos la longitud de los triángulos internos aplicando el teorema de Pitágoras. Anteriormente ya definimos los valores para los tramos superiores y los rectas interiores, por lo tanto aplicamos el teorema de Pitágoras y obtenemos estos resultados con un total de longitud de 26.6628 metros. Seguido a esto se nos pide que identifiquemos el tipo de teja que podemos utilizar y la cantidad para cubrir la estructura, recordando que el ángulo doble tiene una masa de 4.60 y como doble lo multiplicamos por 2 de 9.2 kilogramos, y tenemos la longitud de la cuerda superior, que es de 6.9282 metros, y como observamos la cercha Pratt se divide en 2, por lo tanto podemos decir que la longitud de la cercha de unos lados es equivalente a 3.461, y debido a esta longitud podemos utilizar la teja número 6 según el libro, y especificamos que para cada uno de los lados necesitamos 2 tejas, porque la teja número 6 equivale a una longitud de 1.69, y en total necesitamos 4 tejas para cubrir completamente la estructura, 2 por el lado izquierdo y 2 por el lado derecho. Seguido esto vamos a definir la cantidad de tejas que necesitamos, recordando que la estructura tiene 18 metros de fondo y una separación de cada una de 3 metros. Para esto vamos a tener en cuenta el área de influencia, la separación de cada uno de cada una de las cerchas y el número de cerchas que se necesitan, el número de cerchas que se necesitan, que es igual a 7. Recordemos que la especificación de la teja nos dice que su ancho útil es de 0.873 metros, entonces vamos a dividir la separación que tiene cada una de las vigas entre este ancho útil y nos da que necesitamos 4 tejas por cada una de las cerchas. Si tendremos en cuenta que para cubrir la longitud de la cercha en total necesitamos 4 por 3.43, en total necesitaremos 14 tejas aproximadamente, y cada una de estas tiene un peso de 16.66 para entechar completamente la estructura, es decir, las 7 cerchas y la longitud de 18 metros. Para colocar las tejas necesitamos unas correas de soporte. La número 6 necesita la correa número 6, que tiene una longitud de 1.83, y definimos que la cantidad de correas que necesitamos es la cantidad de tejas que vamos a utilizar más 1. Por lo tanto necesitamos 3 correas de celosías, y acá están las especificaciones que necesitamos, de 5 kilogramos cada uno. En total vamos a necesitar 3 correas por cada una de las cerchas. En total por los dos lados vamos a necesitar 6 correas. Y para la separación de las cerchas, para cubrir los 18 metros de longitud, vamos a necesitar 60 metros de correa por cada una de las cerchas. Observamos en pantalla que así queda la estructura, y se deben colocar las correas de soporte, y encima de estas se van a colocar las tejas. Y pues notamos en la parte izquierda, en esta parte, que vamos a necesitar cubrir los 18 metros efectivamente, y en la parte izquierda es que quedaría de esta forma la estructura prácticamente de la primera cercha, de 2 cerchas, con la separación de 3 metros.
Digo esto, vamos a calcular las cargas se definen en cargas vivas y cargas muertas. Las cargas vivas se definidas por el peso de una persona, por el área de influencia y por la gravedad. En este caso, las cargas muertas se nos producen tres: el precio de la propia cercha, el peso de las correas y el peso de las tejas, definidas por lo que se ve en pantalla, seguido por una carga que interactúa con la estructura, que la carga por el viento. Y al sumar las cargas muertas para definir la carga total, vamos a sumar las cargas vivas, como observamos el resultado en pantalla, más las cargas muertas, y nos dan total que la carga que interactúa es de 21 kilonewtons. Si esto, vamos a distribuir las cargas. Para distribuir las cargas vamos a dividir las cargas que están efectuándose entre la cantidad de nodos, que son 7, por lo tanto cada una de las cargas necesita 3.5 kilonewtons, excepto para los puntos A y J, ya que estos tienen debajo elementos que distribuyen la fuerza, y por lo tanto la fuerza va a estar distribuida a la mitad, es decir, 1.75 para el resto 3.75. Para la fase 3 se nos pide que analicemos el diseño y calculemos las fuerzas internas de cada una de las barras de la estructura por el método de los nodos y verifiquemos por el método de las secciones. Esta es la estructura que analizamos anteriormente. Primero vamos a realizar el cálculo de las reacciones en el punto AX y en el punto AY, es decir, vamos a calcular las reacciones que se producen en el eje X y en el eje Y. Para esto vamos a aplicar el equilibrio de cuerpos rígidos y vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, pero tendremos en cuenta que en el eje Y van a interactuar dos fuerzas, la AY más la GY. Esto es equivalente a 21 kilonewtons, que es la fuerza que distribuimos. Por lo tanto, aplicamos esto y tendremos que descubrir o despejar a qué equivale GY y la fuerza AY. Desde ya tenemos que si la fuerza total es 21 kilonewtons, lo dividimos en 2, nos da 10.5 kilonewtons, y estos son los resultados. Para seguir esto vamos a aplicar el método de los nodos y vamos a tener en cuenta que es una estructura simétrica, que si la vemos por la mitad va a tener en cuenta, solo necesitamos la parte del lado izquierda, ya que son gemelos. Y vamos a tener en cuenta que si el valor es negativo estará en compresión, si el valor es positivo estará en tensión, y el elemento, si es igual a 0, será un elemento de amarre. Para el método de los nodos tendremos en cuenta una de las partes del nodo A. El nodo A tiene conexión con AB y AL, y vamos a tener en cuenta las fuerzas que interactúan sobre él, y vamos a calcular las fuerzas internas que interactúan en el eje X y en el eje Y. AL, que es el nodo del horizontal, en el eje X, nos da 15.155, es positivo, estará en compresión, y AB nos da negativo, estará en tensión. Aplicando el método de los nodos nos da los siguientes resultados, y por el método de secciones observamos en pantalla nos darán dos resultados. Seguido a esto vamos a analizar directamente que para la primera fase analizamos los aspectos geométricos, las longitudes y las cargas que sufre la estructura, y distribuimos la fuerza para que la estructura sea concisa y no sufra tanto deterioro, recordando que son nodos gemelos, y calculamos la fuerza que cada uno de los nodos puede soportar, y las que estarán sometidas estarán en compresión, tensión y elemento de amarre. Seguro de esto vamos a determinar los factores de seguridad de este proyecto. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Miguel Ángel Paz.